para poder tener, gracias, para poder tener el material y después poderlo compartir a través de la página web del programa. Entonces, Vicky, les quiero presentar a Vicky, que es la gerente de inversión social de CGC. Vicky, tus palabras de bienvenida. Gracias, Edil. Buenas tardes a todos. Bueno, muy contentos de estar empezando el segundo taller virtual de la tercera edición del programa de fortalecimiento. Como muchos saben, esta tercera edición es para la provincia de Santa Cruz, pero también para la provincia de Mendoza. Es nuestra primera edición en Mendoza, así que estamos muy contentos de estar inaugurando una nueva provincia. Espero puedan disfrutar este nuevo encuentro. Vamos a empezar a trabajar en todo lo que respecta al diseño y formulación de proyectos, así que aprovechen a hacer las consultas que crean pertinentes porque todos estos talleres también van a favorecer a la redacción de los proyectos que van a poder presentar para poder participar y solicitar un fondo de coinversión a CGC y al programa en general coordinado por Potenciar. Em, Estas capacitaciones son abiertas a todas las organizaciones, así que si para los próximos encuentros quieren invitar a más organizaciones, mucho mejor. La idea es poder consolidar una red de organizaciones que trabajan en las comunidades en donde todos nosotros estamos presentes y creemos que cuantas más organizaciones seamos en conjunto trabajando por el bienestar de las personas, es mucho más rico para todos. Así que agradecerles nuevamente la participación y agradecer por sobre todo al equipo de Potenciar quien está coordinando y liderando este programa. No digo más, simplemente dar la bienvenida y espero puedan aprovechar de este nuevo encuentro. Muchas gracias, Vicky. Bueno, le doy la palabra a Gaby, que ya la conocen, a Gabriela González, que es la coordinadora del proyecto. Gaby, tu bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Ahí veo caras conocidas, me genera mucha alegría y nuevas caras también. Nada, que aprovechen este espacio que está pensado y planificado con mucho profesionalismo y mucho amor. No se queden con ninguna duda, con ninguna pregunta. No hay preguntas tontas, todas las preguntas son más que válidas, ¿sí? La idea es que sea interactivo, entonces por favor eh, eh, compartan sus preguntas. Gracias, Gaby, la extrañada Gaby. Bueno, hoy también está por el equipo de Potenciar a Pablo. Alza tu manito, Pablo. Pablo nos está dando ahí soporte con la entrada. Y Javier, que también es parte del equipo, está presencialmente en Río Gallegos. Así que bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Quien se vaya sumando, por favor apaguen los micrófonos. Yo voy a presentar en este momento una PPT que después van a tener acceso a ella. Así que no se preocupen, pueden ir pues tomando nota, pueden escucharme y ahí les voy a contar de qué va el espacio, ¿sí? También por el chat van a estar Gaby y Pablo atendiendo sus consultas y sus interrogantes. Así que bueno, por acá Dilmar, no me presenté, Dilmar Martínez, también vi ya algunas caras conocidas del taller anterior. Así que, nada, qué lindo. Ahí vamos poco a poco. Me parece que ya se ve. ¿Cierto? Dedito arriba. Muy bien, gracias por esos deditos. Bueno, como dijo Vicky, este es nuestro segundo encuentro. El encuentro pasado hablamos de un tema espectacular que van a poder encontrar después en la página, que es territorio, desarrollo local y gestión asociada. Fue el marco para este segundo encuentro porque todos los talleres están articulados. Van a escucharme, hacer referencia siempre a lo que vimos en el taller anterior e ir articulando e irlo construyendo con ustedes. Como dijo Gaby, este es un taller, es decir, es un espacio de construcción colectiva donde nosotros vamos a ir aportando información, pero donde ustedes también van a ir sumando en base a su experiencia, a su experticia y a su conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué es un proyecto social, qué es eso de proyecto social, cómo se define un proyecto social y cuáles son las características principales que debe tener puntualmente un proyecto social. Después vamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo se diseña ese proyecto social? ¿Qué lo compone? ¿Cuáles son las diferentes fases por las cuales las organizaciones transitan para diseñar un proyecto, para escribirlo? Y por último, vamos a hacer una práctica grupal, que nos parece, creo que va a ser lo más rico del taller, porque justamente es el momento donde podemos articular
lo que ustedes traen, ese bagaje de información y de conocimiento, de práctica, con lo que vamos hoy a compartir desde la teoría y vamos a amalgamar y vamos a, desde un caso práctico, ejercitar. ¿Cómo es eso de los componentes del proyecto social y cómo llegamos? ¿Con qué objetivo? Con miras a que ustedes vayan ya pensando en sus proyectos y en la redacción de sus proyectos para, como dijo Vicky, puedan presentar entonces para el fondo de coinversión. Pero esta parte de la capacitación es fundamental para poder generar y acompañar y desarrollar capacidades en ustedes, en las organizaciones y o personas. Entonces, para arrancar, vamos a comenzar con una actividad que se llama Mentimeter. Aquí vamos a jugar al aula abierta. ¿Qué significa eso? Todas las herramientas que vamos a utilizar acá, tecnológicas, vamos a socializarlas para que ustedes también, uno, pueden aprenderlas y dos, si quieren, puedan aplicarlas también en sus espacios. El Mentimeter no es más que una encuesta virtual a través de la cual podemos conocer de forma anónima las opiniones de las personas sobre diferentes preguntas. Entonces, voy a invitar a las personas que están en computadora que tomen su teléfono y escaneen este código y los va a llevar a una página que ya vamos a ver. Los que estén por el teléfono van a entrar al chat y van a ver allí que Pablo colocó un código. También los que estén en la computadora lo pueden hacer por el teléfono, no hay ningún problema, y colocan el código y les va a llevar a una página que van a ver en este momento, ¿sí? Dudas, consultas, las van colocando en el chat, no las puedo leer, pero Gaby y Pablo sí. Entonces, ya los que estuvieron en el taller pasado vieron que es súper interesante esta herramienta, además que es divertida, ¿sí? Entonces, si ya copiaron y escanearon el código, Pablo, ¿me puedes dar pie? Si ya escanearon, por favor, para entonces cierro acá y voy a la siguiente página. Sí, cierra y proyecta la página del Menti, que está el QR del taller. Perfecto, vamos a la siguiente. Ahí voy. Presentación y en 3, 2, 1, compartiendo pantalla. ¿Listo? ¿Se ve? Perfecto, sí, ahí vi un dedito arriba. Esto me encanta. Bueno, este segundo taller vamos a hablar entonces de diseño de proyectos sociales, específicamente con la temática de problemas y de diagnóstico. O sea, ¿qué es un problema? ¿Qué es un proyecto social? Y ahí nos hacemos algunas preguntas. Y vamos a ir reflexionando, vamos a sondear de manera anónima qué es lo que entendemos por cada uno de estos conceptos, ¿sí? Entonces, lo voy acá, siguiente, no veo el siguiente acá. Bueno, ya todos están ahí. Vamos. Siguiente, listo. Ahí van a ver en sus pantallas las respuestas que cada uno de ustedes van a ir sumando sobre la pregunta, ¿qué entendés por proyecto social? ¿Qué será un proyecto social? ¿Qué es eso de proyecto social? Desde lo que sé, como dijo Gaby, no hay respuesta buena ni mala. Simplemente hay respuestas y vamos a ir construyendo eso entre todos y todas. ¿Lograron entrar? No puedo leer el chat, pero Pablo y puede leer. Y Gaby. Ahí ya van apareciendo. Muy bien. Hola, Hola. ¿puede ser que lo pongan al QR de vuelta o no? Ya no puedo volver atrás, pero si quieres copia el código y el enlace que está en el chat. Bueno, ¿qué Es va a que aparecer? el QR anterior me llevó a otras preguntas, a la del anterior parece, que era trabajo en red. Sí, a mí me pasó lo El primer mismo. QR, el primer Mm, QR me llevó bueno, a entonces esa ahí lo que... pregunta. Ok. Bueno, lo que los invito en ese caso es que entren al link que pasamos por el chat. ¿Sí?
Bueno, ahí ya algunas personas están respondiendo. ¿Qué entendemos por proyecto social? Problemática, compartir, soluciones, esperanza, transformación, una acción social, acción colectiva, comunidad, esperanza. Fíjense qué interesante cómo algunas palabras se van repitiendo y es justamente lo que hace el Mentimeter. Ir colocando en la parte más grande o en letras más grandes las palabras que se van repitiendo. Soluciones solidarias, solidaridad, esperanza, acciones, beneficio a la comunidad, transformación, es superador, favorece a la sociedad, una acción social, se construye en comunidad, trabajo. Perfecto. Bueno, con esto nos vamos a quedar, fíjense, van sumando, y después lo vamos a socializar y compartir con lo que vamos a ver más adelante. Transformación, red de solidaridad, ayuda, acción de cambio. Excelente, excelente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué características tiene un proyecto social? ¿Qué características tendrá un proyecto social? Vamos a quitar esto acá para poder leer. Es colaborativo, participativo, solidario, solucionar un problema, se enfoca en la gente, solidario, comunidad, personas, transformador, se da en el territorio, muy bien en el contexto, se enfoca en la gente, rápida implementación, beneficio compartido. Es colaborativo, conjunto, honesto, ganas, responsable, metas comunes, trabajo en conjunto, beneficio compartido, transformador otra vez, ¿no? Una respuesta que se ha ido repitiendo. Perfecto. Bueno, vamos a la tercera, si les parece, que ya casi llegamos al finalizar. Gracias por esos aportes. Bueno, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué es un problema? ¿Qué será un problema en el marco de un proyecto social? Después vamos a ahondar en el problema. El problema va a ser justo el problema. A ver, ajá, ahí viene. Una necesidad, afecta a la comunidad. Ajá, ahí aparecieron. Es un punto de partida, es el puntapié inicial. Muy bien. Un escenario a modificar, la búsqueda de solución, un desafío, algo a resolver, una oportunidad, una dificultad. Oportunidad, a ver qué más, un desafío, ese ya lo dije, perdón, déficit, temática a abordar, escenario a modificar, una dificultad, una posibilidad, me encanta, me encanta. Situación a mejorar, ausencia de algo, reparar, analizar, afección, resolución. Fíjense cómo cada quien va respondiendo desde su mirada, ¿no? Y lo importante que es poder sumar miradas, ¿no? En la construcción de un proyecto social. Esto es el reflejo de la construcción de algo colectivo, justamente. Inconformidad con situación, situación a mejorar, desafío a mejorar, escenario a modificar, perdón. A ver, esta ya la leí. Tratar de solucionar algo. Perfecto, pasemos a la última. Y ahora,
entendiendo que eso es un problema, ¿qué será una oportunidad en el marco de un contexto social? ¿Qué será una oportunidad? A ver, a ver. Ok, a ver. Esperanza, compromiso, resolución, dar soluciones, meta alcanzada, un desafío, solución, resolución, colaboración, construcción a solución, posibilidad de trabajo, coordinación. Esperanza es la que más se repite, la que está más grande, fíjense. Beneficio y posibilidad. Desafío, mejorar y contribuir. Compromiso, posibilidad de transformarse. Repite esa palabra, transformación, importante. Vamos a tenerla por ahí, la vamos a dejar en el tintero porque la vamos a trabajar. Ventaja de acción, posibilidad de respuesta, una reflexión grupal, una nueva realidad, la posibilidad de transformar, encuentro. Ventaja de acción, base. Muy bien, muy bien, muy bien. Y listo. Maravilloso, excelente. ¿Habían trabajado anteriormente con Mentimeter? ¿Dedito arriba o dedito abajo? ¿No? ¿Sí? Excelente. ¿Qué les pareció? ¿Dedito arriba o dedito abajo? Está bueno, ¿no? A veces la tecnología nos juega algunos trucos, pero bueno, es parte de lo que nos dejó la pandemia. Lo excelente es que es anónima y les permite recoger información para ver lo que trae el público. Así que, bueno, yo no voy a dictar ya taller porque ustedes ya tienen mucha información sobre lo que es un proyecto, sobre lo que es un problema. Bueno, mentira. Bueno, vamos a seguir. A ver, volvamos a la presentación. Vamos a tener ahí en el tintero todo lo que arrojó ese Mentimeter, que ahora Pablo nos los va a descargar y lo vamos a tener para usarlo en la parte final. Bueno, entremos en tema. Un proyecto social. Un proyecto social no es algo ajeno, no es algo que escape a nuestra realidad. Por lo que leí en sus respuestas, tienen un acercamiento a lo que es un proyecto social, que es el tema que nos convoca hoy. Y arrancamos por una palabra que salió, fíjese, en casi todas las preguntas, que es transformar. El proyecto social no es más que un instrumento técnico que se diseña, que se formula, pero con el objetivo de transformar una realidad, esa realidad donde vivimos, donde trabajamos, donde habitamos, ese territorio social del cual hablamos en el taller anterior, que está constituido, sí, por una geografía, pero también por personas que habitan en ese espacio y que se desarrollan en él. Entonces, un proyecto social como instrumento tiene ciertas características, ¿no? Entre ellas, bueno, implica una acción organizada de parte de la comunidad o del grupo. A su vez, un proyecto social implica poder identificar y combinar diferentes recursos en ese territorio, bien sea materiales, humanos, técnicos, para poder tener un objetivo en común, desarrollar actividades que nos permitan alcanzar ese objetivo en un tiempo determinado, con un costo determinado, es decir, con un presupuesto específico, con la finalidad de conseguir cambios en una situación concreta, es decir, transformar. El proyecto social como instrumento se inscribe en una comunidad específica. No sé si recuerdan que cuando veíamos y hablábamos sobre el territorio social y el desarrollo social, ese desarrollo estaba permeado por la cultura
y por los modos de hacer de las personas. Bueno, el proyecto social se inscribe en una comunidad específica, con características específicas, con agentes de desarrollo y agentes locales específicos, que es importante mirar a la hora de desarrollar el proyecto. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es concreto, ¿sí? Es decir, un proyecto social tiene un inicio y un fin, también lo vamos a ver más adelante. Por eso establece actividades concretas para alcanzar un fin determinado. Y parte sí o sí de la reflexión, de un diagnóstico que hacen unos actores locales a partir de problemáticas que van identificando. Y se genera lo que llamamos una idea, es decir, el proyecto social surge de una idea. De una idea que, insisto, nace de esa reflexión. ¿Qué está pasando en mi comunidad? ¿Qué ocurre? ¿Y por qué ocurre? Sobre todo por la sensibilidad que como organizaciones sociales tenemos, ¿no? Entonces, a partir de toda esa reflexión, surge esta idea que cuando la llevamos a desarrollar en un proyecto social, combinamos con otros elementos. Es decir, no solamente es una idea, es un sentir que como agente comunitario está ahí en mí, que me moviliza, sino que también puedo llevarla y combinarla con otros elementos para desarrollar un proyecto social. Sí, nuestras ganas, nuestra creatividad, nuestra intención, nuestro análisis del entorno. Un proyecto social hace análisis del entorno, y lo vamos a ver más adelante. Aglutina, recoge, mira, escucha, siente opiniones, conocimientos de toda la comunidad, no solamente de alguien que se sienta a escribir un proyecto porque le sensibiliza trabajar con la población de niños y niñas con discapacidad, sino que mira a su alrededor, reflexiona en ese contexto y puede identificar problemáticas y oportunidades en ese contexto. Además, puede mirar los recursos disponibles en ese territorio y las oportunidades. Pusimos por acá, por ejemplo, convocatorias, ¿no? Ya sabrán por qué hacemos esta cuña. Y además también suma nuestra experiencia y trayectoria, es decir, lo que venimos haciendo. Entonces, el proyecto social sí es un instrumento que combina nuestras ganas, nuestra capacidad de acción, nuestra experiencia, pero también el elemento técnico, ¿ok? Y este proyecto como tal, así como los seres humanos, tiene un ciclo de vida que a mí me pareció interesante compartirles, ¿no? Porque bueno, hablamos del proyecto social, pero pareciera que es algo como que dura para siempre, pero no. El proyecto social tiene un inicio y tiene un fin, y está también vinculado a que como la realidad es cambiante, los proyectos sociales deben tener deben ser acotados en el tiempo para poder ir respondiendo a esa realidad. Imagínense, si hago un proyecto a 5 años, en 5 años mi realidad, mi contexto cambia, entonces queda desfasado el proyecto, y esto es bien importante. Arranca, sí, con la primera fase, que es el diagnóstico. Hacer un diagnóstico, más o menos estas son las fases, pueden variar en función de la orientación teórica de cada facilitador, pero en términos generales son estas bolitas que les voy a presentar. Primero, bueno, hacer un análisis de la realidad, un diagnóstico, poder mirar problemas, oportunidades, hacer un árbol del problema. Hoy nos vamos a detener en este aspecto. Después pasamos a, bueno, de toda esa problemática, ¿qué voy a priorizar? ¿A qué problema voy a ponerle foco en mi acción? Entonces, hacemos el proceso de priorización de los problemas y de las oportunidades en ese contexto, que nos va a llevar a, ni más ni menos, a diseñar un proyecto social, a escribirlo, a pensar en esa estrategia de acción para alcanzar ese objetivo y poder minimizar esa problemática que estoy percibiendo, que estoy palpando en mi realidad. Es lo que llamamos diseño, formulación de proyecto. Después pasamos, obviamente, a la ejecución, si cuento con los recursos para ello. Y esta bolita, que pareciera ser la última, pero no es, tiene que ver con el monitoreo de la evaluación de la intervención, que se puede hacer antes, durante y después. Y yo le puse acá 2 enlaces con 2 momentos específicos, ¿no? Que tiene que ver con el diseño y con la ejecución. El monitoreo de la evaluación, que a veces no es tomado mucha consideración cuando estamos implementando proyectos, porque nos baja el recurso y bueno, vamos que tenemos que ejecutar, vamos que tenemos que dar los talleres, vamos que tenemos que pintar las paredes y construir el techo.
¿no? No se ve en ese proceso, pero es importante parar e ir viendo, bueno, estoy cumpliendo con las actividades, estoy cumpliendo con los objetivos planteados, es detenerse e ir haciendo ese monitoreo constante. De hecho, hoy en día se habla que el monitoreo se hace desde la primera fase, desde la número 1. Debe estar presente en todos los momentos, ¿sí? Entonces, por lo general, un proyecto tiene un lapso de 1 año. En el marco del programa de fortalecimiento vamos a hablar de 6 meses, pero para que lo tengan como referencia, un proyecto no pasa de 1 año en cuanto a su ejecución. Hablamos desde el diseño hasta su ejecución, ¿ok? En el caso de los proyectos, hay muchos tipos. Yo quise ponerles esta lámina porque me parecía interesante, perdón, contextualizarlo en el marco del programa de fortalecimiento de organizaciones sociales. Estamos haciendo foco, obviamente, en proyectos sociales, pero tenemos además 2 áreas priorizadas también en la convocatoria, en nuestro programa, porque es más que una convocatoria el programa. Como ya saben, el programa tiene un componente que es de capacitación, que es esto, y el otro componente tiene que ver con el acompañamiento técnico, financiero, etcétera, etcétera, de los proyectos. Me pareció interesante poder circunscribir los proyectos en estas 3 categorías, pero hay más también, hay proyectos de infraestructura, hay proyectos de diferentes ámbitos, pero aquí me voy a tener en los proyectos sociales que abarcan los ámbitos de educación, cultura, deporte, género y salud, perdón que vaya un poco rápido, proyectos ambientales que hablan del cambio climático, biodiversidad y gestión responsable del entorno, y proyectos productivos. Que acá yo no les puse el socioambientales, socioproductivos, ¿ok? Pero hacemos en las bases y condiciones y en la convocatoria hablamos de socioproductivos, socioambientales y proyectos sociales porque todos tienen que ver con personas, ¿sí? Les dejo acá igual esta información, la van a tener también en las bases y condiciones. Y en proyectos socioproductivos, que no lo dije, tienen unas subcategorías. En el caso del programa de fortalecimiento de mejora comercial y fortalecimiento de servicios, mejora de procesos de innovación y diversificación e integración de actividades, ¿sí? Entonces, en términos generales, esto es lo que vamos a tener como definición de proyectos sociales, ¿sí? Ahora, ¿qué compone un proyecto social? ¿Cuál es la estructura de un proyecto social? Genial, Elmar, ya me hablaste que me tengo que sentar a hacer un diagnóstico, a escribir el proyecto, ejecutarlo, evaluarlo, y que un proyecto es un instrumento para hacer cambio y transformación en mi realidad. Bueno, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los componentes de ese proyecto? Vamos a llamarle componentes. Como verán, son 10, bastante largo. Hoy nos vamos a centrar en estos primeros 4, que desde mi humilde mirada son los más importantes de un proyecto, porque arrancar a reflexionar sobre las problemáticas que vamos a abordar es lo más importante y es lo más complicado. Por eso les decía al inicio, el problema es el problema, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a detener a hablar, a compartir sobre, bueno, de dónde arrancamos, qué es esa situación inicial, cómo pasó a la situación deseada, qué es eso de dónde y para qué. Entonces vamos a ir poco a poquito y despacito, como dice la canción, ¿sí? No los veo, así que espero, a ver, que estén todavía por allí. Ok, seguimos. Ya pronto va a terminar el monólogo y van a empezar a hablar ustedes, que es lo que nos parece más interesante. Ok, vamos. Número 1, situación inicial. Primer elemento para escribir y para diseñar los proyectos. Yo les comentaba inicialmente que el proyecto busca transformar, pero ¿transformar qué? Para eso tenemos que detenernos y hacer reflexión y pensar, bueno, ¿qué está pasando en mi comunidad? ¿Y por qué está pasando eso? Entonces el proyecto parte de la problematización de esa realidad. A ver, es muy común que nos problematicemos constantemente en la vida, ¿no? Bueno, pero acá lo vamos a llevar más al ámbito de los proyectos. Implica analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que lo ha generado. Bueno, a todo eso hay que darle orden. Solemos hacer este proceso de una manera natural en nuestras vidas, inclusive en nuestras casas, ¿no? Por eso digo que la planificación y los proyectos no es algo ajeno, no es algo por allá que hacen los expertos. Lo solemos hacer con más o menos técnica en nuestra vida. La idea acá es poderle dar mayor organización y técnica a eso que hacemos naturalmente. Entonces pasa por esa reflexión y comenzamos a soñar en escenarios futuros. Bueno, yo quiero transformar
el tema de la malnutrición o de la mortalidad infantil. Estoy hablando de temas bastante generales o temas concretos del acercamiento y del acceso a la cultura en mi comunidad, ¿no? Y construimos esto que está por acá en negrito que se llama escenario futuro. A partir de esa reflexión, bueno, ¿qué está pasando y por qué? ¿No? Pasamos a, bueno, ¿qué queremos transformar y qué podemos transformar? ¿No? Por eso pensamos en analizar, perdón, lo que está pasando en mi comunidad en el marco de una comunidad, de un barrio, de un territorio específico. Hacemos un recorte, ¿no? Porque no somos una organización que tiene cobertura a nivel nacional, o sí, no lo sé, pero en este caso hacemos recorte, por eso hablamos, y lo vamos a ver también más adelante, dónde se va a circunscribir ese proyecto, en qué territorio se va a desarrollar. Esto también es importante porque nos da marco a la hora de desarrollar el proyecto. Y aquí hablamos del famoso diagnóstico participativo, el que tanto se habla constantemente, que no es más que esa posibilidad de escuchar a los interlocutores que hacen vida en la comunidad para desarrollar, para poder incorporar esa mirada. Recuerdan que uno de los elementos del proyecto social tenía que ver con combinar miradas. Bueno, en la medida que el proyecto pueda incorporar las diferentes miradas en su proceso de escrituras, de diseño, va a tener mayor impacto también y mayor coherencia en las comunidades, mayor pertenencia y pertinencia también, ¿sí? Entonces, todo el análisis de esta situación inicial nos va a permitir tener intervenciones más pertinentes, relevantes, más sensibles con la comunidad inclusive, ¿sí? Vamos, siguiente. Ok, ahora, ya hice todo eso en la situación inicial, ya sé que debo reflexionar, pensar, y de ahí me van a surgir dos grandes hitos, si se quiere. Uno son los problemas, ahí voy a identificar que es lo más común, de ahí partimos siempre, es el puntapié, de hecho lo colocaban en, en el Mentimeter, es el puntapié, sí, tal cual, es la ausencia de, es una situación negativa. Hay muchas definiciones sobre lo que es un problema en el marco de un proyecto social. Aquí tomamos algunas, se las dejamos como referencia, pero palabras más, palabras menos tienen que ver con una situación negativa que estamos observando, viviendo, bien sea nosotros o nuestra comunidad, y que nos afecta en un lugar específico, en un momento específico y en un tiempo determinado. Importante sobre la cual podríamos trabajar para mejorarla. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver más adelante, bueno, Mari, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo sé que yo puedo mejorar esa problemática? Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante con algunas preguntas que nos vamos a hacer. Pero en ese diagnóstico, además de identificar problemas, los invitamos y las invitamos a mirar oportunidades. Esto no suele hacerse casi en los diagnósticos para proyectos. Vamos a crear el proyecto, arrancamos, hacemos un listín de las problemáticas que hay y nos lanzamos por ahí. Pero también está importante poder mirar esto que son las situaciones positivas que hay en ese territorio social, que están presentes y que a veces pasamos, ¿no? Y como que no le damos mucha importancia. Creo que es una tendencia humana a ver lo negativo. Aquí somos un poco rebeldes y también vemos las oportunidades que hay en ese contexto. Oportunidades de financiamiento, oportunidades de capacitaciones, oportunidades de hacer vínculos, oportunidades de trabajar en red, en fin. Eso nos ayuda a la hora de mirar el problema, darle una vuelta de tuerca. Algunos tips que les voy a dar con respecto a cómo considerar problemas. Es muy común confundir los problemas con las causas. Recordemos, también lo voy a ver más adelante, que los problemas tienen múltiples causas y se suele confundir, ¿no? Igual se suele confundir un problema con una solución, también lo vamos a ver más adelante, pero importante, no hay problemas si no hay sujetos que no se problematicen, ¿ok? Sujetos que están en un espacio territorial determinado, en un tiempo y fecha determinada. Esta problematización no está en el vacío, no es algo que yo me despierto y bueno, quiero trabajar con infancia con discapacidad, sino que está, bueno, está en ese contexto sucediendo, es decir, está situada y yo puedo percibirla. Y que además en los espacios sociales, y voy a la última para avanzar porque ya estoy sobre tiempo, en los espacios sociales con frecuencia ni el problema ni el método, es decir, la solución, preexisten como entidad conocida. Es decir,
obliga a que haya un proceso de reflexión de las organizaciones, son ustedes las que se detienen en el día a día a pensar en su comunidad, ¿sí? Esto para mí es importante. Bueno, ahora, Edilmar, ¿cómo construyo esa situación inicial? ¿Sí? Bueno, aquí les vamos a dejar 5 pasos, hay otros, pero les vamos a dejar 5 pasos para poder identificar ese problema. Hacer ese diagnóstico, hay técnicas para hacer diagnósticos participativos en comunidad que pueden googlear y hay un montón. Y también hay técnicas para poder identificar problemas. Hoy vamos a hacer foco entonces en esos problemas, oportunidades y cómo llegamos a identificar un buen problema para que nuestro proyecto tenga un objetivo bien sólido. Bueno, 5 pasos, rápidamente. Siempre nuestra amiga, lluvia de ideas, yo amo la lluvia de ideas, porque me parece que lleva a la discusión, a la reflexión. Primero hacemos una lluvia de ideas pensando, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Algún listín? Esto es muy común. Después elijo un criterio para poder seleccionar esas problemáticas. Es muy común que cuando nos sentemos en una comunidad, hacemos una reunión con varios actores y bueno, sale un listín de 20 problemas. Eso es normal. Pero hay que avanzar a poder seleccionar sobre qué problemas podemos trabajar. Y ahí establecemos algunos criterios. Nosotros les vamos a compartir unos, pero se pueden desarrollar otros también. Eso nos ayuda a la siguiente etapa, la priorización. Es decir, de ese listado de 20 problemas, bueno, pasamos bajo esos criterios, a seleccionar 2 o 3 problemas sobre los cuales puede ser que tenga capacidad de incidencia, cuente con recursos, en cuestión también es más o menos urgente, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver más en concreto. Sé que esto es muy abstracto. Por último, vamos a ir por penúltimo, perdón, al paso 4, que sería el árbol del problema, es decir, me voy a preguntar qué causas y qué consecuencias se generan a la luz de ese o esos problemas que como colectivo, que como organización hemos priorizado, y vamos finalmente a redefinir el problema. La redefinición del problema es bien importante, porque ese proceso de análisis nos lleva a cruzar las causas y las consecuencias y ver de una manera más amplia el problema. Es decir, ya no es solamente aquello inicial que identifique, sino que está vinculado a un conjunto de causas más o menos estructurales o no, y a las consecuencias. Entonces, en la redefinición no es más que la revisión de la redacción, vamos a ponerlo así, de ese problema, que en algún momento o en la fase inicial lo vimos, ya vamos a ver después también ejemplo, de una manera muy sencilla, pero cuando llegamos a esta última fase de revisión, análisis, y vemos que el problema se puede subdividir en otros problemas, que puede tener múltiples causas y múltiples consecuencias, ahí tenemos una mirada mucho más completa. Por eso hablamos de la redefinición del problema. Este es un proceso continuo. Sé que de manera pedagógica lo estamos dictando como, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, pero no es así en la realidad. Cuando uno se sienta a pensar en proyectos, es un ir y venir. Hay que tener flexibilidad para, bueno, volver a rever los problemas, volver a ver las causas, hasta que por fin sale el o los problemas que vamos a atacar. Hacer este proceso no implica dejar de lado otros problemas, implica, por el contrario, poner foco sobre los problemas que podemos, ya no solamente que queremos, porque nos moviliza desde lo emocional, sino que podemos desde lo técnico, desde nuestra capacidad como organización, ¿sí? Entonces, es hacer foco, es cerrar digamos, el visor de la pantalla y decir, bueno, hacia esto se va a dedicar nuestro proyecto y sobre esto vamos a poner esfuerzo, ¿sí? Vamos entonces ahora el primer criterio. Vamos a ver rápidamente, yo estoy mirando el reloj para no pasarme, estos 5 pasos, perdón, uno a uno. Paso 1. Bueno, uno fue hacer el listado de las problemáticas, que en el caso práctico ya van a tener ahí problemáticas. Pero bueno, ponele que ya hicimos nuestra junta comunitaria, nos reunimos con los actores locales,
hicimos varias actividades para conocer cuáles son las problemáticas más sentidas por la comunidad y tenemos un listado completo de problemáticas en el barrio Las Margaritas, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Bueno, ahora vamos a elegir los criterios. Los criterios para seleccionar ese listado enorme de problemáticas, para este ejercicio vamos a utilizar aquellos referidos al problema, es decir, nos vamos a preguntar, ¿qué tan grave, a cuántas personas afecta ese problema? Perdón, es lo que vamos a llamar magnitud del problema. ¿Se trata de un problema grande o se trata de un problema que afecta a pocas personas, ¿no? ¿Es un problema que afecta a toda la comunidad o es un problema que afecta a un sector de la comunidad, ¿no? Después, sobre la urgencia. ¿Qué tan urgente es abordarlo, perdón, y cuál es la consecuencia de no abordarlo? Es muy diferente pensar en problemáticas donde si no se aborda muere una persona, a donde si no se aborda esa problemática, alguien no asiste a determinado espacio cultural, ¿no? Entonces, para mí, este criterio es súper importante a la hora de definir qué problema es el que vamos a atacar. Y después están aquellos criterios referidos a nuestra capacidad de trabajo. Yo, desde lo personal, me encanta lo que hacemos las organizaciones sociales, y además soy trabajadora social, me sensibiliza mucho el tema y cuando estamos en territorio que debemos abordar todo, yo quiero trabajar, yo soy muy apasionada, yo quiero trabajar con las infancias, con la discapacidad, con la salud, porque me moviliza en lo personal, pero me tengo que dar cuenta y detenerme y pensar, bueno, yo puedo, mi institución, mi organización, mi grupo comunitario puede trabajar en esta problemática. Tenemos el conocimiento, la experticia, el tiempo, además de las ganas. Entonces, tenemos tres criterios. Primero, ¿en qué medida la resolución del problema depende de nosotros como organización? Depende de nosotros o depende de una instancia superior. Llámese municipalidad, llámese ministerio, ¿no? Después, ¿contamos con los recursos necesarios para abordarlo o con la capacidad de movilizarlo? Y aquí decimos recursos o nos referimos tanto a recursos técnicos como económicos. Tenemos esa posibilidad, esa capacidad de los recursos necesarios. Por ejemplo, queremos construir un centro comunitario, ¿no? Bueno, pero mi organización es de teatro, yo no tengo la menor idea de cómo se construye un espacio, ¿no? Entonces, ¿tengo esa capacidad? ¿Tengo los recursos? ¿No las tengo? Y por último, ¿en qué medida el problema se vincula con nuestro quehacer, nuestro conocimiento y nuestra experiencia? Tal cual lo que acabo de decir, ¿no? Creo que no tiene mayor explicación. Entonces, estos criterios los vamos a utilizar para elegir, que es lo que vamos a llamar priorizar problemas. Priorizar problemas no significa más que seleccionar. Seleccionar sobre la base de estos criterios cuál es el problema que vamos a trabajar en este proyecto, ¿sí? Segundo paso, entonces, la priorización. La priorización, entonces, es la selección de ese problema. Para eso, los vamos a invitar más adelante a hacer este ejercicio, porque por más que yo hable y hable y hable y hable, haciendo el ejercicio es que van a surgir las dudas, ¿ok? Es muy sencillo. Se establecen, bueno, fuimos a nuestra reunión comunitaria, establecimos un listado de 20 problemas en diferentes áreas, ¿no? En diferentes dimensiones. ¿Se acuerdan las dimensiones que vimos en el taller pasado? No veo a nadie diciendo que sí. Ajá, me callé a ver si estaban allí. Ok, bueno, las dimensiones tenían que ver con lo económico, con lo social, cómo esa realidad, ese territorio, tiene diferentes dimensiones que me sirven para analizarlas, que se entrecruzan, obviamente, la dimensión cultural, social, política, económica, ¿no? Nos sirve, todos esos elementos nos sirven para reflexionar sobre esa problemática. Entonces, tenemos el problema número 1 es más del ámbito de la salud. Bueno, el problema número 2 más del ámbito de la cultura y el problema número 3 tiene que ver más con el ambiente, con la recolección de los desechos y todo lo que eso ocasiona, ¿no? Bueno, yo pongo acá mis 3 problemas y empiezo a preguntarme y a preguntarnos. Bueno, ¿a cuántas personas afecta este problema? ¿A muchos o a pocos? Pero no va a poner ni mucho ni poco. Para eso tenemos una escala. Cuando 1 es poco y 3 es mucho. Bueno, afecta a muchas personas, pongo 3.
llegamos a un acuerdo, afecta a muchas personas. Bueno, ¿qué tan urgente es abordarlo? Uy, no, Edilmar, súper urgente, pongo 3. Bueno, ¿en qué medida nosotros podemos contribuir? Bueno, medianamente somos una organización que se vincula y pudiera tener una incidencia en la problemática, pero no tenemos recursos, le ponemos poco y tenemos bastante expertise y conocimiento en el área 3. Y así lo hacemos con cada problema. Y ahí esto va a tener la cantidad de columnas en función de cada problema. ¿Qué vamos a tener al final? Yo se los pinté en colores para que sea más rápido de verlo. Fíjense que el problema número 1 es donde más 3 se repite, es decir, implica donde tiene una magnitud alta, es decir, va a afectar a muchas personas, donde es urgente abordarlo, donde si bien es cierto que no tenemos casi recursos y que nuestra contribución es medianamente, es cierto que tenemos una experiencia que aportar allí. ¿Qué implica? Bueno, que este problema podemos priorizarlo y seleccionarlo, este u otro, ¿ok? ¿Qué si me dicen estos numeritos? Atenti aquí, atenti, implica que si yo tengo aquí un 1, es decir, tengo pocos recursos económicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Diseñar mi proyecto y ya sé que parte de mi estrategia es buscar los recursos económicos, técnicos, financieros, humanos para desarrollar ese proyecto. Si yo tengo que este problema es priorizado porque afecta a muchas personas, es urgente, tenemos los recursos, pero no tenemos, por ejemplo, el conocimiento porque es bajo, yo tengo que pensar en mi proyecto una estrategia para aliarme con personas que sean expertos en el área, ¿no? Entonces, este cuadrito tan bonito nos va a ir dando luces de acciones también que se van a desarrollar y se van a transformar en actividades, en objetivos, etc. Entonces, 1, recapitulo, hice mi lista de problemas, 2, elegí los criterios, 3, prioricé muy lindamente con este cuadro que me dijo Dilmar, no lo entiendo mucho, pero no importa, yo sigo para adelante. Construyo después el cuarto paso, el árbol de problemas. Yo creo que lo han visto y si no, es una linda oportunidad, pueden hacerlo inclusive hasta con su vida, ¿no? No es más que una representación gráfica, chicos y chicas, una representación gráfica donde yo puedo poner el problema y mirar sus causas y sus consecuencias en un arbolito así, entendiendo como causa aquello que está originando el problema y como consecuencia, sencillito, los efectos que genere ese problema en su comunidad. Acá vuelvo a compartirles, no es tan lineal, no es algo, bueno, problemas, causa, es algo como la realidad misma que se va entremezclando, ¿sí? Pero que para el taller lo hemos segmentado para que puedan hacer el ejercicio después. Por último, obviamente, ese problema está en un contexto. Bueno, tenemos que preguntarnos a quiénes afecta, es decir, para quién es un problema exactamente, en dónde existe ese problema, bueno, en el barrio Las Margaritas, y a qué temática puede pertenecer, salud, educación, cultura, y afecta a la población de niños y niñas con discapacidad. Esa es la población. Yo les hice un grafiquito acá, no me voy a detener mucho, simplemente para que vieran que hay múltiples causas, que hay causas que son estructurales, que son las que se ven un poco más abajo. La inflación es una causa estructural que la Fundación Lemuel, ni que haga el proyecto más lindo, la va a poder solucionar, ¿no? O la va a poder atacar. Perdón, Fundación Lemuel, pero eres quien tengo acá, así que tú sé como ejemplo. Pero sí hay causas y consecuencias que puse en amarillo, fíjense, que si yo abordo este problema, me va a afectar estas causas y posiblemente me puede afectar o atacar estas causas, perdón, y consecuencias, disculpen. Entonces, estas bolitas amarillas lo que significa es que yo puedo con un problema estar atacando varias causas, 3 bolitas amarillas, inclusive unas causas más estructurales, y puedo estar atacando las consecuencias, en este caso 2 consecuencias, simplemente una representación gráfica. ¿Sí? Y por último, y ya casi termino, redefinimos el problema. Bueno, ahora qué hago con todo esto, reflexioné, me rompí la cabeza, hicimos un cuadro gigante de problemática, tenemos ya Dilmar, tenemos el problema mucho más afinado, mucho más cocinado, masticado, ya el problema dejó de ser la tubería del agua rota en la comunidad, porque nos dimos cuenta que la tubería del agua rota, del agua pues potable, en la tubería se haya roto
porque vino un camión y la pisó y no le han hecho mantenimiento, tienen que ver más con las causas y las consecuencias son estas y estas, y nuestro problema tiene que ver con el acceso al agua potable, ¿no? O con las enfermedades que se están generando en la comunidad en niños y niñas o en adultos mayores por no tener acceso al agua potable. Y ya sabemos todo esto. Tomamos ese problema inicial que habíamos puesto como, no sé, tubos rotos en la comunidad y no llega el agua, o no pasan a recoger la basura, me estoy espoleando. En realidad, el problema era mucho más grande, es decir, implicaba mirar otros aspectos que no estábamos viendo. Entonces, nuestro problema tenía que ver más con, no sé, la mortalidad, esto es un problema muy grande, ¿no? La mortalidad infantil. O yo estaba creyendo que la mortalidad infantil en mi comunidad era lo que yo iba a atacar y resulta que me di cuenta que yo no tengo capacidad para resolver. Bueno, hice todo ese análisis, mire las causas y las consecuencias, mire por qué resulta posible ser abordarlo, las oportunidades también, le mete una mirada estratégica, redefiní el problema. Es decir, redacté ese problema de una manera más afinada, ¿sí? Bueno, terminamos los 5 pasos. Perfecto. Situación inicial, diagnóstico, hice mi lista de problemas, prioricé, redefiní el problema. Ya tengo hermosamente mi problema, listo, ya puedo empezar a diseñar el proyecto. No, veamos algo final, que tiene que ver con la situación deseada. Acá está. Listo. ¿Se acuerdan al inicio que yo les decía que es muy común en los diagnósticos ver solamente los problemas? Bueno, aquí también vamos a ver las oportunidades y vamos a imaginar que ese problema, que ya lo masticamos muy bien, lo podemos transformar en una situación deseada. Es hacer un ejercicio de releer el problema, de describir cómo nos imaginamos positivamente ese problema en nuestra comunidad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, ¿no? Y un conjunto de preguntas que nos van a llevar a mirar una situación deseada. Como dice acá muy lindamente, es un ejercicio de imaginación. Situarnos en esa situación deseada nos permite hacer una reflexión adicional sobre nuestro problema que ya veníamos trabajando, ¿sí? Para ver si nos sigue haciendo sentido abordarlo o si es muy grande y muy complejo, ¿sí? Clarificar qué queremos lograr de esa situación deseada, amigos, se desprende después lo que va a ser el objetivo de su proyecto, ¿sí? Y bueno, renovar el entusiasmo también, porque cuando uno mira la vida desde lo positivo también, te da otra impronta. Bueno, ya hicimos eso y finalmente en la fase en esta primera fase de diseño, ¿se acuerdan que les había mostrado varios cuadritos? Bueno, también miramos dónde se circunscribe ese proyecto, me fui para adelante, es decir, dónde se va a trabajar. Mientras más específico, mejor. Barrio Las Margaritas, comunidad tal, calle tal, esto es solamente importante y no es solo nombrar, también es describir dónde se va a desarrollar el proyecto, cuáles son las características de ese territorio social, cuánta gente vive allí, cuáles son las problemáticas, ya lo van a ver pues trabajado en el diseño de lo que es el problema, pero es no solamente decir, se va a desarrollar en Las Margaritas, esas Margaritas tiene todo un contexto y una descripción. Y finalmente, ¿para quiénes? Es decir, ¿para quién y con quiénes? Fíjate que aquí, fíjense, perdón, incluimos 2 cosas. ¿Para quién va a estar dirigido ese proyecto? Bueno, a los niños y niñas con discapacidad o a los adultos mayores o al colectivo TATA, pero también es saber si podemos incorporar esa mirada en el proceso de diseño del proyecto, ¿sí? Acá, en para quiénes, lo que sería comúnmente se llama en los proyectos, y lo van a ver, población destinataria, está la población directa y la población indirecta. La población directa es simplemente para su conocimiento, lo voy a pasar muy rápido, tiene que ver con las personas afectadas directamente, su nombre lo dice por el problema, y las indirectas son aquellas que no están vinculadas directamente, pero que sí se relacionan de una manera secundaria, vamos a decir así, ¿no? Personas, sectores, grupos, organizaciones. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en el ámbito educativo con las infancias, bueno, tengo niños y niñas de edades entre 9 y 12 años, porque voy a trabajar talleres de lectura o de lectoescritura. Esa es mi población directa. La indirecta, ¿quiénes son? Sus adultos responsables, es decir, su núcleo familiar en este caso, por ejemplo, ¿sí? Bueno, resumiendo, vimos los 4 grandes pasos para empezar a arrancar un proyecto social: situación inicial, diagnóstico,
Ahí identifiqué problemas, establecí criterios, prioricé, hice mis causas, mis consecuencias y mis problemas, me planteé una situación deseada, establecí en dónde y establecí para y con quién, ¿sí? Ahora les voy a mirar las caritas, a ver si están por allí. Muy bien. Ok, sé que estamos un poco cansados de escucharme. Ahora les vamos a proponer lo siguiente. Primero, ¿cómo están? Dedito arriba si están bien, dedito abajo, o si están así, están más o menos del mar. Es viernes, estamos que ya no puedo más, tengo que estudiar, tengo que hacer las tareas con mi hijo, mi hija, pero bueno, no importa. Todo esto es parte de lo que los va a fortalecer a ustedes como organizaciones o como personas también, indudablemente. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, toda esta perolata que yo estaba hablando ya en 20 y tantos minutos, 25 minutos, vamos a ponerla en práctica, pero no la vamos a poner en práctica solos y solas, las vamos a acompañar. Vamos a estar Javi y yo, vamos a estar en 2 grupos y vamos a trabajar con ustedes. Vamos a hacer todas las preguntas, pero todas. Mira, Edilma, no entendí nada de lo que dijiste. Bueno, vamos ahí en el grupo a ir masticando los conceptos desde la práctica. Acción, investigación, acción, ¿no? Vamos investigando y vamos construyendo juntos. ¿Han trabajado en salas de Zoom en otro momento? Dedito arriba, a ver qué me dicen. Por ahí dijeron que sí, Pablo dijo que sí, Fernanda dijo que sí, Luján dijo que sí, Motorola no sé, Adriana dijo que sí, bueno, perfecto. Si no, también desde el concepto de aula abierta vamos a aprender cómo hacerlo. Y si nos equivocamos, no pasa nada, ¿sí? Entonces, yo los voy a dividir, en este momento soy diosa, entonces voy a pinchar y los voy a dividir a una sala. Les va a salir un cartelito. Pablo, si quieres pausa la grabación. O sí, es que ustedes vayan, gracias, vayan pescando los elementos que hablamos. Entonces vamos a combinar todo lo que ustedes trajeron y esbozaron en el Mentimeter, todo, todas esas palabras, transformación, cambio, todo eso. Vamos a combinarlo con la perolata que yo les di ahorita en 20 minutos, con toda esa teoría, ¿no? Vamos a vincularla y vamos a trabajarla en la práctica con ese texto. Yo les voy a hablar, ya lo voy a leer, de ese caso práctico. Vamos a ponerlo acá. Y en el caso práctico se va a esbozar básicamente una situación. Si es necesario en los grupos, Javi y yo volvemos a dar una relectura del caso práctico. No hay ningún problema. Si quieren ir, ahorita a medida que yo lo vaya leyendo, tomar nota, les tiro esa por si quieren hacerla. Y vamos entonces al caso práctico con esa información, ¿sí? Voy primero a hacer lectura acá general de este caso práctico. Es un caso que empezamos a trabajar en el Zoom pasado, bien interesante. No lo voy a leer todo porque vamos a ir directamente hacia la problemática. Simplemente les voy a contar que el barrio se llama Las Margaritas. Es un barrio que fue conformado de a poco en los últimos 25 años y que se encuentra en las afueras del centro de la ciudad, a unos 15 kilómetros en lo que era mayormente una zona semirural de Chacra. Su crecimiento fue muy rápido en los últimos 15 años y se encuentra mayormente conformado por personas que inmigraron de otras provincias y de países limítrofes, trasladándose en búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida, lo que ha generado una cultura plural y costumbres diversas. Si bien en un primer momento el barrio no contaba mayormente con infraestructura y servicios, en los últimos años se fueron incorporando, ¿no? Aquí cuenta cuál fue la primera organización, estaba el centro de salud, el colegio, esto lo trabajamos en el caso pasado, ¿verdad? Con todo esto, se conformó una murga, etc. Ahora, después de todo esto que sucedió en este barrio, veamos. Viendo que el programa, se había generado un programa de alimentación. Javi, si se me olvida algo, usted saque el micrófono e intervenga, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente. Viendo que el programa de alimentación saludable no estaba funcionando como esperaban en el barrio Las Margaritas, para poder comprender mejor qué puede estar sucediendo, el equipo del centro de salud tuvo la iniciativa de tener una reunión con distintos actores y referentes del barrio, ¿sí? Fue así
que primero se contactaron con el equipo de gestión del colegio. Había un colegio en el barrio Las Margaritas que ofreció su espacio para poder reunirse, y como lo hicieron en un tiempo, en años atrás, y luego fueron convocando a todas las personas que pensaron podrían participar en la reunión. El lugar y la fecha ya estaban fijadas y las personas organizadas convocadas. Los primeros en llegar fueron la directora, la vicerrectora, el secretario de nivel primario, junto con el equipo del centro de salud, que habían quedado en reunirse un poco antes para preparar el espacio. También fueron llegando la murga, el teatro infantil, un par de profesores del secundario, referente al comedor comunitario, la iglesia, el club de fútbol y por último, y los vecinos. Bueno, la mayoría ya se conocían, otros no, y bueno, saltamos a lo que cada uno fue exponiendo como problemática. Recuerden que los convocaron porque había un programa que ya no estaba funcionando y bueno, querían hacer un diagnóstico participativo. Bueno, murga y teatro infantil. ¿Cuáles fueron los temas que pusieron? Desde hace poco tienen un local para sus actividades, el cual gestionaron a través de la municipalidad, pero no está terminado. Que si bien proporciona trabajo con niños y niñas de 12 a 14 años, tuvieron que armar un grupo más pequeño para los hermanos y hermanas que los acompañan, que les cuesta mucho conseguir insumos para las actividades. En cuanto al comedor comunitario, comentan que antes entregaban bolsones con alimentos secos y frescos, pero que al perder el apoyo de la municipalidad no pudieron seguir entregando. Actualmente brindan la merienda y la cena todos los días para los niños y niñas. Dicen que con la crisis cada vez son más las familias que mandan a sus hijos al comedor, pero que no tienen tanto lugar y que les cuesta conseguir donaciones para ofrecer la cena. Señalan que muchas madres jefas del hogar y en la mayoría tienen tienen empleos informales y cuentan con escasos recursos económicos. La mayoría de las familias a las cuales asisten no tienen recursos económicos suficientes para resolver sus necesidades cotidianas, cuentan con trabajos precarios e informales y no tienen servicios domiciliarios como agua, luz, gas. Saben que hay familias que cuentan con algún apoyo alimentario del gobierno, que tienen la tarjeta para la compra de alimentos. Los vecinos organizados dicen que en su barrio hay más de 50 familias y que son muchas las dificultades que tienen, pero que la principal es la distancia en la que están y la falta de servicio, ya que como no les llegan, comenzaron a organizarse para gestionarlo. La basura no pasan regularmente a buscarla y los perros rompen las bolsas. Hay pequeños basurales alrededor y la basura termina por todos lados. Comentan que en su barrio muchos tienen trabajos formales. En cuanto al centro de salud, comentan que presentan un número significativo de casos de diarrea y malnutrición en niños, lo cual motivó a que habían desarrollado un programa destinado a jefas y jefas de hogar sobre alimentación saludable. Más allá de las consultas que atienden, no tienen casi participación de las jefas y jefes del hogar en las iniciativas de prevención y promoción primaria de la salud, VIH, vacunación, etc. Son un equipo nuevo de profesionales con poco tiempo en el barrio y su mayoría vienen de otras provincias. Así tenemos la iglesia, el club, la escuela primaria y los profesores. Hasta acá lo voy a llegar para que no se nos extienda mucho. Igual ustedes pueden después elegir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Sencillito y muy rápidamente. Edilmar los va a dividir en grupos y el primer paso van a ser listar problemas que ustedes hayan identificado en el texto. Edilmar, me di cuenta que como problema quedó esto. Hagamos un listado de 3, 4 problemas. No es necesario que identifiquen todo. Les colocamos un montón, por cierto. Pero la idea es que puedan identificar, ¿no? Por lo menos un listado de 3 o 4. Después vamos a seleccionar 2 para el ejercicio. Los vamos a priorizar, ya los criterios están establecidos, vamos a jugar con el cuadro, va a ser bien divertido y vamos a construir el árbol para redefinir el problema. Sencillo. Después vamos a venir a la sala, nos estiramos un poquito las piernitas, la espalda, tomamos agua y hacemos una puesta en común para terminar, ¿sí? Es un cuarto para las 5. Nosotros tenemos 20 minutos, es decir, a las 5:05 aproximadamente deberíamos estar, 5:10 como máximo, deberíamos estar volviendo acá para respetar el tiempo, ¿sí? ¿Se entendió lo que dije? ¿Hablé muy rápido? Díganme.
Bueno, Javi sonríe, así que, y Paulo hace así que bueno, espero que sí. Bueno, listos y listas al bate. Recuerden, para los que vienen por primera vez, les va a aparecer un cartelito, pinchan que sí, se van a su sala, viajan sideralmente, llegan allí y ahí nos encontramos. ¿Ok? Sí, el texto, por favor, el texto lo vamos a compartir en cada grupo, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, paso acá a dividirlos. Pablo, ¿me puedes habilitar, por favor, para dividir? Voy, si te parece, les mando a salas. Ah, bárbaro. A Javi le mandas al grupo 1 y a mí me mandas al grupo 2. Buen viaje. Las madres, ¿sí? Todo esto se toma también la desconfianza y desconocimiento entre los padres y madres, pero se hablaba más bien a nivel barrial, ¿no? A nivel de organización entre desconocimiento entre los vecinos, más bien decíamos, ¿no? Y bueno, y todo esto genera una falta de acompañamiento de los padres y hacia los hijos, ¿no? Bueno, y en el paso número 5 decíamos que la falta de tiempo de los padres y la madre genera poca participación y apoyo en la salud y educación de sus hijos. Entonces, ¿para quién está esto destinado? Era así, ¿no? Excelente, excelente, sí, Norma. sí, 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 sí. Bueno, ¿para quién está destinado? Decíamos para los chicos, para los padres, los niños, perdón, y los adolescentes del barrio Los Margaritas, ¿no? Porque estamos hablando de este barrio, ¿no? ¿Y en dónde? En el barrio de Las Margaritas. Excelente, Norma. Felicitaciones. Bravo, bravo, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Excelente. Felicitaciones, Norma. No, Qué gracias, chicos. lindo. Bueno, ¿alguna reflexión con respecto a esto? A la técnica en general. ¿Fue fluido? ¿Les pareció fluido? Igual es un ejercicio muy poquito tiempo. Sí, sí, hay que llegar más a Hay que profundidad, llegar, diríamos, así pero es. está bueno. Hay que ponerse los lentes y la máscara y sumergirse y seguir nadando. Bueno, un aplauso por favor al equipo número 1 que lo hizo muy bien. Creo que atreverse es lo más importante. Bueno, muy rápido, el equipo número 1, nosotros no elegimos vocero ni vocera. Si alguien del grupo quiere compartir cómo les fue, qué les pareció, cómo nos fue nuestra discusión y después si quieren vemos el detalle, ¿no? Pero sí me gustaría ir más a la sustancia. No quiero hablar yo, chicos. Hablen ustedes por el grupo. Vamos. Dale, Bueno, Fernanda, que tienes el ahí micrófono está. abierto. Vamos, vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la dinámica, bueno, fue ágil porque ella nos guía y nos hace ver y reflexionar sobre los verdaderos problemas que podíamos listar, ¿no? Rápidamente salieron todos los problemas que cada uno fue escuchando en la lectura y bueno, hicimos una gran lista de los cuales elegimos dos. De los dos que podían estar de alguna manera vinculados, directa o indirectamente, pero hay algo que nos hizo por ahí, nos puso un freno en la reflexión porque hay un plazo en estos proyectos y eso es una cosa que no tuvimos en cuenta y nos fuimos a un proyecto mucho más concreto que estábamos dejando ver lo que se podía contener dentro del proyecto. Pero bueno, más allá de esas cuestiones técnicas que tenemos que ir puliendo de acá a que al día que hagamos nuestro propio proyecto,
Creo que es muy importante escuchar y tener la mirada de muchas personas, y es en eso que hay que enfocarse para poder avanzar en un buen proyecto social, ¿no? Esa sería como la reflexión. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más del grupo? ¿Paulo? ¿O alguien? ¿No? Bueno. Les voy a mostrar también, para que no nos haga coco, como decimos nosotros, lo que hizo Javi, también rápido, un paneo general, listamos nuestros problemas. Los chicos y las chicas tenían, pero la pluma lista, más bien frenamos, escogimos dos, hicimos este proceso de la priorización. E interesante, cuando bajamos al problema, al árbol, junto con las definiciones de las causas y de las consecuencias, creo que lo más importante es cuando uno identifica lo que no es, y es donde más aprende, ¿no? Porque si tú desarrollas el proyecto perfecto o el problema perfecto, hay como poco aprendizaje, pero cuando te equivocas es donde más aprende. Entonces, en este caso tuvimos una discusión interesante con respecto a un problema planteado desde la ausencia de un espacio físico, ¿sí? Esto después se los compartimos y si quieren leen los detalles, pero hicimos el intento de ir un poco más allá, nos detuvimos y pensamos, bueno, la ausencia del espacio físico es el proyecto, es el punto central de este proyecto, y lo cruzamos con el tiempo de ejecución, entendiendo que es un ejercicio y que, bueno, nadie está asumiendo un rol específico, bueno, no soy la escuela, no soy el centro de salud, es un ejercicio. Pero lo que quiero que se lleven es que este proceso de diagnóstico, que es el primer bloque, lleva trabajo. Mientras más tiempo destinen ustedes a poder pararse, analizar y reflexionar sobre los problemas y las consecuencias, las causas, podrán tener problemas más acotados y de acción, y poder además también medir lo que están haciendo, porque evitan lo que se llama la frustración del planificador, que generamos un proyecto así enorme, pero en realidad mi capacidad es pequeña, y no significa que esté mal, ¿no? Significa que estoy haciendo foco en mis fortalezas y en mis debilidades para generar un proyecto más acotado y pertinente. Gaby. Sí, por ahí remarcar un poco que la importancia de la etapa de diagnóstico, de análisis del problema, ¿no? Antes de intervenir. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ante una situación, un escenario, yo hago un mal diagnóstico? ¿Cómo creen que va a ser la intervención? ¿Va a estar acorde? ¿Va a mitigar el problema? Si yo estoy identificando mal qué es lo que está pasando, si yo voy al médico o a la médica y me diagnostican mal, ¿el tratamiento va a hacer efecto? Muy No, va a ser en probablemente contra. no. No, seguro que no. Entonces, muy importante esta etapa de análisis del problema, entender bien cuáles son las causas, ¿no? Porque a veces creemos que estamos atacando las causas para mitigar el problema, y lo que estamos haciendo es atacando una consecuencia. Y por tanto, ese problema no se va a ver nunca resuelto ni mitigado, ¿me explico? Entonces, remarcar mucho en esto, analizar el problema con conciencia, ¿no? Y hay causas de causas y de causas. Y muchas veces, las organizaciones sociales que tienen poca capacidad operativa porque no hay financiamiento, no pueden abordar, o sea, es imposible que una organización social aborde problemas estructurales, ¿no? Entonces ahí estaban preocupados por el tiempo, no solamente el tiempo, en 6 meses nadie va a solucionar, ninguna organización puede solucionar el problema estructural, imposible, ni en 10 años ni en 20. No solamente el tiempo, sino también el fondo. Este fondo es de 900.000 pesos, o de 1.200.000 pesos, o de 3 millones, ¿no? Para las organizaciones que ya participaron. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos recursos? No, no vamos a poder solucionar problemas estructurales con ese monto. Entonces, analizar el problema, ver las causas y, como organización social, mis herramientas, entender qué sí puedo hacer con este recurso en este tiempo, ¿no? Con el problema de los niños que no sabían leer y escribir, el que estamos analizando, ¿no, Edil? Me llamó la atención lo del espacio. Solamente les pongo un ejemplo como para ilustrar lo importante que es analizar el problema. Una vez yo estaba en una reunión con una organización que justamente trabajaba sobre alfabetización infantil, ¿no? Y la directora de esa organización nos hizo una pregunta muy interesante que decía, ¿cuál es la causa de que un niño en 6º grado de primaria no sepa leer y escribir? Y todo el mundo empezó, bueno, ustedes decían el espacio, que no hay espacio para que...
La causa de que un niño grande no sepa leer y escribir, un niño de 12 años, por ejemplo, es que no tuvo un adulto a quien le interesara que ese niño pudiera leer y escribir. ¿Me explico? Entonces a veces uno está muy metido en la urgencia y no te alejas para analizar bien cuál es el escenario que se les presenta y para intervenir asertivamente. Entonces acuérdense de eso. Si hacemos un mal diagnóstico, lo más probable es que nuestra intervención no resuelva nada. Gracias, Gaby. Javi, ¿vas a decir algo? ¿Te habías levantado la manito? No, porque justo sumado a esto que decía Gaby, eso apareció en el ejercicio, ¿no? En donde podíamos ver que una consecuencia también podría ser ubicada como causa, ¿no? Esto de la desconfianza, ¿no? En el trabajo con los otros, de la participación en el barrio, estaba como consecuencia, pero también puede ser vista como causa, ¿no? De la poca participación. Digamos, por eso es un proceso complejo, no es fácil esta etapa en el diseño de proyectos, digamos, puede llegar a ser muy frustrante porque también no nos olvidemos que un problema no deja, como vieron en el encuentro anterior, ¿no? Un problema también es una construcción que cada uno realiza, ¿no? Y la realiza de su experiencia y de su conocimiento, por eso quizás si este mismo ejercicio lo hacemos con muchas otras personas, los resultados son distintos, porque tenemos distintas miradas. Entonces esto también implica como de ser flexibles en la definición, flexibles en la búsqueda, ¿no? de este proceso de problematizar, digamos, tomar las cosas también como provisorias y sujetas al cambio, ¿no? Porque mucho de esto, digamos, hay problemas que no es que sean más o menos importantes, pero también es medirlos en función de nuestra capacidad de acción, de los recursos, de nuestras potencialidades, ¿no? De las oportunidades, y que no nos olvidemos que tan importante como el resultado al que queremos llegar es también el proceso, ¿no? Porque el proceso que nosotros le dediquemos a esto, ya sea de discusión, de participación con otros, de encuentro, hace también al resultado que vamos a obtener, ¿no? No es lo mismo que un proyecto lo defina en una organización una sola persona a que lo haga junto con otros, ¿no? Entonces ya ahí tenemos algo ganado también, ¿no? En esto de poder, no sé, tratar de implementar un diagnóstico participativo, porque ya es algo que nosotros también vamos aprendiendo. Eso nomás de Dios. Gracias, Javier. Bueno, Mariano levantó la mano. Sí, un poco lo que decía Javier, acompañar un poco eso, que cada uno de nosotros trabajamos en una organización que sabemos muy bien cuáles son nuestras misiones, nuestra visión, nuestros fines, nuestros objetivos. Entonces, siempre encaminarse a ayudarse un poco con los objetivos que nosotros tenemos, que vendría a ser como nuestro programa de trabajo, y en base a eso, bueno, dependiendo de los tiempos, de las poblaciones en las que estemos trabajando, vamos a ir armando los distintos proyectos, que son proyectos acotados, con financiamientos muy estructurados, muy acotados también, pero que si nos enmarcamos en nuestro programa de trabajo general, bueno, tiene un sentido. Si va a quedar solo en un proyectito, bueno, quizás nunca habíamos cumplido nuestros resultados. Ese aporte, nada más. Gracias, Mariano. No sé si alguien quiere aportar más. Estamos 3 minutos pasados, 2 minutos pasados realmente, pero les voy a pedir 3 minutos más. Encarecidamente les voy a pedir. ¿Por qué? Porque para nosotros también es importante esa retroalimentación. Yo les voy a colocar acá en el chat un link para que vayan entrando. No es más que una evaluación cortita, es entrar a hacer clic. Mientras yo voy hablando, ustedes van entrando y van cliqueando porque nos interesa mucho conocer su mirada con respecto a lo que es el taller. Es súper importante. Por favor, si pueden hacerlo ahora, genial. Nos vamos escuchando ya en este cierre para despedirnos. Entendemos que es mucha información. Tratamos de dar una cápsula, bueno, así recontra comprimida en 2 horas. Hay gente que hace cursos de semanas de cómo diagnosticar, cómo diseñar proyectos bajo varias metodologías, porque hay varias metodologías. Pero bueno, quisimos dar algo con mucho profesionalismo técnico, pero que les sirva a usted en su contexto, en su realidad, que no sea
algo que después no vayan a poder usar, sino que por el contrario usen estas herramientas. Hay 2 manuales, ya te doy la palabra, Gaby. Hay 2 manuales, que lo dije en el taller pasado y lo repito ahora, 2 manuales con mucha información teórica que entregamos al finalizar para que lo usen, para que lo revisen, nada, para que lo socialicen también. Vayan llenando a la encuesta mientras le doy la palabra a Gaby. No está compartido el enlace, nada de eso. No, ¿cómo que no? No, Ay, por eso, porque estábamos perdón. hablando y no estaba el enlace. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, volvemos. Tienen 2 minutos. Ahí está, tienen 2 minutos. Lo vuelvo a poner. Y así llegamos a las 17:40. Disculpen, pues lo largo, pero bueno, ha sido un encuentro sumamente rico, porque bueno, siempre salen los ABC del diseño de los proyectos, y recuerden que tienen la página, la voy a colocar acá, del programa de fortalecimiento, o si Gaby la puedes escribir por favor, o Javi, para que entren, para que revisen. Ahí va a estar colgado el video del taller, del primer taller. Ya los tenemos en la base de datos para mandarle. El próximo jueves es el taller. Diga, Daniel. No pude entrar para la encuesta. A ver, lo vuelvo a colocar acá. Pin, pin, pin. ¿Alguien sí pudo entrar? Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí, ahí tengo 2 evaluaciones ya. Espero que vayan sumando. Es súper importante, nada, para nosotros conocer su opinión. Entonces, próximo jueves vamos a ver otra vez diseño de proyectos, módulo 2. Ya diagnosticamos, el segundo módulo es ideación. ¿Sí? Ahí está, gracias Javier. Gracias Javier. Misma hora, se les va a pasar por mail el link para que puedan registrarse, para tener sus mails, y con el enlace Zoom. Ya se me enredó la lengua. Espero que en los grupos, ahí ya van 9 encuestas, vamos, 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 muy bien, muchas gracias. Gaby, Javi, ¿algo para cerrar que quieran compartir? Mientras, sé que todos van a llenar la encuesta, aunque cerremos el Zoom. Ya hay más encuestas que el encuentro anterior, así que es más que positivo. Totalmente, totalmente. Y Yo no, más que agradecerles agradecer también. la predisposición y cómo se fueron brindando en la participación del grupo. La verdad que sabemos que es un trabajo que lleva mucho más tiempo, también en el proceso de asimilar toda esta información, pero me encantó el poder participar con ustedes ahí. Gracias, igual también, de verdad me llevo bastantes reflexiones y conocimiento también. Uno no termina de aprender en esta vida, definitivamente, ¿no? Y bueno, siempre queremos que los espacios sean más participativos, pero bueno, son 2 horas, es muy corto, no queremos sacarle mucho tiempo, pero queremos darle toda la información, pero queremos que practiquen, pero no podemos pasarnos de 2 horas, nada. Como la vida misma. Bueno, llevamos ya 17 encuestas, muchas gracias, pueden seguir entrando a ese link para llenar las encuestas, y muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gusto. Gracias, Pablo, gracias. Adiós, hasta luego.